Bienvenidas a nuestro programa Mujer de Palabra. En esta oportunidad, nuestro episodio se titula Reír llorando, encontrando la salida para la depresión. Y para reflexionar sobre ese tema tan importante, tenemos nuevamente con nosotros a nuestra invitada, Lisa Becerra. Ella es una gran amiga nuestra que anteriormente ya ha estado con nosotros. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en Relaciones Públicas. Bienvenida, Lisa. Puedes presentarte a la audiencia. ¿Qué tal, Pati? Contenta nuevamente de estar con ustedes y de poder compartir tantas cosas buenas que las mujeres tenemos, ¿no? Y sobre todo poder enlazarlo con la poesía, con temas tan interesantes que también nos pueden hacer reflexionar en nuestra vida diaria y cotidiana, ¿no? Y todos los sucesos que también tenemos en nuestra vida, ¿no? Y has dado en el clavo, ¿no? Porque esta noche vamos a hacer algo poético, ¿no? Vamos a tomar la poesía para poder reflexionar en un tema tan importante como es la depresión. Y queremos iniciar con una pregunta, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que sonríes por fuera, pero por dentro te derrumbas? ¿Has sentido así alguna vez, Lisa, que sonríes por fuera, pero por dentro tus emociones están un poco encontradas, por dentro te derrumbas? Sí, a veces suele sucedernos, ¿no? Y sobre todo como mujeres que somos más sensibles ante muchas cosas que nos pueden suceder, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una pareja, muchas cosas que nos pueden distraer y deprimirnos, ¿no? Incluso hasta las mujeres que tienen hijos. El hijo enfermo, ¿no? O los padres enfermos también, porque alguna vez quizás alguna de nosotros hemos pasado por esa situación y a veces reímos, pero por dentro llevamos, como se dice, esa cruz, ¿no? Como dicen la gente por ahí, y nos quedamos de repente en una situación que nadie sabe de lo que estamos pasando, ¿no? Y nos disfrazamos a veces con máscaras. Puede ser, ¿no? Puede ser que lleguemos a esa situación. Por eso hoy, en Mujer de Palabra, vamos a hablar de una realidad que puede ser invisible, puede ser silenciosa y dolorosa, ¿no? Como puede ser una depresión oculta, aquella que se esconde, como dices, tras la risa, tras la productividad, tras el carisma, tras la fuerza. Pero queremos hacerlo con un matiz de esperanza, ¿no? Porque no queremos poner triste a nuestra audiencia, ¿no? Por eso hemos dicho desde el principio cómo hallar la salida a la depresión, ¿no? Queremos darles a ustedes, queridas amigas, una esperanza, ¿no? Y lo vamos a hacer de la mano de un poema que retrata este problema, pero con una sensibilidad única. Y este poema lleva el título Reír llorando. Y es de un autor que se llama Juan de Dios Pesa, es un autor mexicano que escribió este poema hace muchísimos años, pero que ha permanecido a través del tiempo. Lisa, ¿tú crees que se puede reír llorando sin que nadie se dé cuenta? De alguna forma ya he respondido ya esa pregunta al inicio, pero ¿se puede reír llorando, como dice este poeta? Sí, yo creo que hay situaciones en que la gente lamentablemente está triste, pero de repente no quiere expresar, ¿no? Lo que siente por temor, por vergüenza. Y es cierto que hay situaciones, sobre todo, por ejemplo, que pasamos las mujeres y que a veces nos toca callar, ¿no? O no decir nada y seguir adelante, ¿no? Te puede doler quizás, no sé, pues dejar un buen trabajo, perder un ser querido, el maltrato quizás de un jefe, porque a veces también suele suceder eso, ¿no? En los trabajos. Hay varias situaciones que te pueden poner triste, pero a veces contenemos esas emociones y nos ponemos pues esa máscara de la que estábamos hablando, ¿no? Hay diferentes máscaras y en este caso pues la risa es una máscara, ¿no? Que cubrimos y pensamos y damos a proyectar que pues no pasa nada, ¿no? Sí, en el caso de este poema es de un comediante que hacía reír a todos los demás, ¿no? Que se dedicaba a hacer reír a los demás, ¿no? Se dedicaba a hacer reír a los demás. Esa era, se podría decir, entre comillas, su profesión, ¿no? Pero tras esa fachada de alegría había una tristeza oculta, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Un dolor emocional escondido, ¿no? Y este poema nos va a servir como un eje temático, ¿no? Para abordar justamente el tema de la depresión, ¿no? Entonces,
Vamos a leer el poema, Lisa, ¿qué te parece? Vamos a leer el poema entre las dos porque queremos que nuestras amigas lo conozcan y también se puedan sensibilizar respecto a este tema, ¿no? Porque es un poema muy, pero muy hermoso, ¿no? Entonces yo voy a empezar con el poema Reír llorando, con una versión popular, porque hay muchas versiones que a través del tiempo se han generado acerca de este poema, ¿no? De Juan de Dios Pesa. Dice así: viendo a Garrick, actor de Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, de un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única ilusión la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer. Sí soy amado. Un título adquirid. Noble nacido. Pobre seréis quizás. Tengo riquezas. ¿De lisonja gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis por familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo a los muertos les llamo mis amigos y a los vivos les llamo mis verdugos. Me deja perplejo, agregó el médico vuestro mal, mas no debo acobardaos. Tomad por receta este consejo, solo viendo a Garrick podéis curaos. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad lo busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Sí, os lo juro. Él sí y nadie más que él. ¿Mas qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de etéreo, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se pierde la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas. ¿Qué les parece el poema? ¿Qué te parece, Lisa? ¿No? Bien, un contraste, ¿no? Ahí entre lo que Garrick preguntaba a este médico y el médico le daba todas las soluciones para que pueda estar feliz y que pueda salir de esa depresión, ¿no? Y todo, por más que le decía todas aquellas cosas que de repente hasta nosotros mismos pensamos que son buenas, ¿no? Le decía que seas amado por una mujer, busca irte de viaje, lo que nosotros usualmente hacemos cuando nos sentimos incluso hasta deprimidos, ¿no? Y no tenía solución. Para Garrick no había solución en ese momento, ¿no? Entonces es realmente un contraste bien extraño, ¿no? Sí. Aparentemente él tenía todas las cosas, ¿no? Él tenía todo eso porque si era un comediante famoso, entonces la fama, el éxito, le había dado todas esas cosas, ¿no? Pero nada de eso le había satisfecho, ¿no? Entonces él tenía todavía ese vacío interior, esa depresión que ocultaba, ¿no? Y bueno, podría ser el símbolo de nosotras, ¿no? Que en algún momento aparentamos fortaleza, damos lo mejor, pero por dentro a veces estamos rotas, ¿no? Y esa ironía final que tú dices, ¿no? Que él decía, no encuentro remedio para mí, ¿no? No encontraba remedio para sí mismo, ¿no? Un hombre que daba alegría a otros y que no podía curar su propia tristeza, ¿no? Entonces podría reflejar una realidad dura, tal vez de muchas personas que ayudan a otros y no saben cómo ayudarse a sí mismas, ¿no? ¿Hasta qué nivel esto puede ser bueno o malo? O para no cruzar el límite, Elisa, ¿no? Que hayan personas que ayudan a otras
pero que no pueden ayudarse a sí mismas, ¿no? Ujú. Sí, suele pasar porque a veces también puede ser de que las personas quieran siempre mostrar esa fortaleza, ¿no? Para su familia, para sus hijos. En el caso de una mujer de repente con hijos, o mujeres que son exitosas y que son solas, ¿no? Y que están solas, pero que en el fondo sí se sienten deprimidas porque probablemente incluso la gente la señale, ¿no? Oye, no te has casado, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no has tenido hijos? ¿No? Lo que a veces solemos escuchar en nuestra realidad, ¿no? En nuestro medio. Hay un dolor emocional que muchas veces postergamos, de repente hasta por ayudar a los demás, ¿no? También. Pero es importante también que seamos honestas con nosotras mismas, ¿no? Para poder sanar, ¿no? Y Dios espera también que nosotras derramemos nuestro corazón delante de Él, ¿no? Que si reconocemos, ¿no? Que tenemos un dolor emocional ahí agudo en nuestro corazón, no esperemos tanto tiempo y lo llevemos a Él, ¿no? Como dice la Biblia, un corazón contrito y humillado, el jamás Señor, despreciará, ¿no? el Señor jamás desprecia, ¿no? Al contrario, Él espera que si tenemos un dolor, con ese corazón contrito y humillado, nos acerquemos a Él, ¿no? Porque Él justamente nos va a restaurar, ¿no? Entonces, podemos concluir que la depresión no siempre se ve, ¿no? En base a la experiencia de este comediante, la depresión no siempre se ve, puede ser un llanto interno que está allí, un aislamiento, que a veces es sonrisa, a veces es éxito, a veces es aplausos, ¿no? Entonces, como tú has dicho, ¿no? Cuántas mujeres se convierten en el pilar de sus familias, pero sin embargo cuando están solas se sienten vacías, tristes, solas, ¿no? Y necesitamos ser escuchadas, ¿no? El caso de David, yo estaba recordando el caso de David, ¿no? Él decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, ¿no? Él dijo, se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿no? No sé si recuerdas el Salmo 32, ¿no? Bueno, eso le pasó a David por una experiencia que él estaba pasando por su propio pecado, ¿no? Pero él pasó también una depresión porque él cayó eso y eso lo llevó a una depresión, ¿no? A una tristeza profunda, ¿no? Y él sintió que eso le afectó su propio cuerpo, su propio organismo, ¿no? Dice, mientras callé, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a esto, ¿no? ¿Cómo hacer frente a esto? ¿Cómo animarías a nuestra audiencia, a nuestras amigas que se sienten solas a dar este paso tan importante, ¿no? Salir del aislamiento y buscar apoyo, Lisa, ¿no? En las personas. Creo que, como tú muy bien lo has dicho, Patti, buscar primero a Dios, ¿no? Eso creo que es la primera cosa que debemos hacer, porque en Él podemos encontrar un soporte y un auxilio, ¿no? Justo el Salmo 34, 18 dice que el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, un poco parecido al versículo que estaba leyendo, y dice que y salva a los de espíritu abatido, ¿no? Entonces es la única persona a la que tú puedes acudir que no te va a fallar, ¿no? Podemos encontrar en Él seguridad, paz, salvación, y Él puede estar siempre cerca tuyo, ¿no? A pesar de que vemos que muchas personas se sientan solas, creo que con el mismo Dios, teniéndolo presente en nuestras vidas, podemos saciarnos y estar completas, ¿no? Y también hay un versículo muy lindo que me encanta, a mí es más, la tengo en mi espejo cada vez que me arreglo, la estoy mirando para hacerme recordar que esa palabra también tiene que actuar en mi vida, ¿no? Entonces dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, yo te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia, ¿no? Entonces Dios nos ofrece consuelo y nos asegura su presencia, su fortaleza. Y creo que también hay otra cosa que debemos de hacer también, aparte de buscar a Dios, es buscar un entorno que nos pueda ayudar, ¿no? Amigas, ¿no? Mujeres Eso es muy importante. Sí, que espiritualmente te puedan animar, que te puedan ayudar, ¿no? Sí, eso es muy importante porque las buenas amigas te levantan, ¿no? Las buenas amigas se levantan y te pueden escuchar, te pueden comprender, ¿no? Justamente quería ir a eso porque tú tienes algunos datos que de repente puedes decirnos rápidamente acerca de lo que es la depresión. Hay algo muy interesante, que sabemos que a través de la Organización Mundial de la Salud se dan datos, ¿no? Y se estima que
unas 280 millones de personas sufren de depresión. Y esto es una cifra del 2023. O sea, ya nos imaginamos que después de 2 años, ¿cuántos más habrá? Porque también ¿no? La pandemia y todas las cosas que han ido sucediendo también en nuestro mundo nos han llevado a eso. Claro. Así es. Pero y lo que representa, por ejemplo, aproximadamente 4% de la población mundial. Y la depresión es un trastorno mental más común, dice que, y 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. O sea, de por sí nosotras las mujeres somos más propensas a tener la depresión. ¿Por qué? Por factores también hormonales, ¿no? Por situaciones también emocionales, sociales. Y la depresión puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad también. Porque ahora vemos también depresión en niños, en jóvenes, ¿no? Entonces, es importante también siempre estar atento a ello, ¿no? Y las señales más comunes, sonreír, como lo que veíamos en el caso del poema que hemos leído al inicio, sonreír para no preocupar a otros, ¿no? Nos autoexigimos a nosotros mismos, tenemos una fatiga, tenemos sentimientos de culpa y falta de interés también incluso de aquellas cosas que nos gusta hacer, ¿no? Sí, pues la depresión, por eso se llama el hoyo profundo, ¿no? Donde uno cae, ¿no? Es como un hoyo profundo. Ahora, nosotros no somos expertas en depresión. No somos psicólogas. No somos psicólogas, pero sí trabajamos con mujeres y ayudamos a mujeres, ¿no? Siempre estamos trabajando con mujeres, ministramos a mujeres y aconsejando a mujeres, ¿no? Esa es la misión que Dios nos ha dado en la vida, ¿no? Entonces podemos hablar este tema con un poco de libertad, ¿no? Entonces, la depresión es un concepto complejo, ¿no? Que tiene muchas fuentes, ¿no? No es una sola emoción, ¿no? Es una mezcla, es una inundación de muchas emociones, Sentimientos, emociones, ¿no? Es temor, enojo, pena, dolor, amargura, odio, autocompasión, decepción, ¿no? Entonces podría ser el resultado de muchas cosas la depresión, ¿no? El resultado de muchas cosas, inclusive del fracaso, ¿no? De nuestros recursos personales, que se enfrenta con los desafíos de la vida, ¿no? Entonces una mujer frente a todo eso a veces no sabe cómo manejar todo, ¿no? Y puede caer en la depresión, ¿no? Entonces la depresión es esa experiencia penetrante de tristeza, desaliento y desesperación que golpea a una mujer en cada nivel de su ser, ¿no? Emocional, relacional, espiritual y físico, ¿no? Es este cuadro que culmina en tormentas visibles y en una destrucción muchas veces invisible, ¿no? ¿Por qué es tan peligrosa la depresión? Lo estamos conversando, ¿no? Pero si tú quieres agregar algo más, Lisa, a esto. Creo que también sería bueno agregar que la depresión es peligrosa porque afecta profundamente a nuestra salud y a veces no lo vemos así, pero la salud mental es algo muy crítico a veces cuando ya la depresión llega hasta el hoyo profundo, ¿no? Y eso también afecta a nuestra salud física, ¿no? Es un conjunto de cosas que nos puede afectar y puede tener consecuencias graves. Por ejemplo, si no se trata adecuadamente, puedes sufrir de trastornos del pensamiento, puedes aislarte socialmente, te afecta también el sueño y a veces cuando uno no descansa bien también malogra tu cerebro, ¿no? Te afecta también el apetito y te debilita en sí el sistema inmunológico, por lo que probablemente también tengas dolores físicos, ¿no? Las enfermedades sintomáticas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dar rápidamente también cómo se manifiesta la depresión en la vida, también de lo que dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, hay una pérdida de la esperanza, ¿no? O sea, pensamos que lo peor siempre va a suceder cuando estamos deprimidos, ¿no? Cuando estamos deprimidas, entonces perdemos ello, pero ¿qué dice Eclesiastés 4:1-3? Dice, más felices son los que ya murieron que los vivos. Y cuando perdemos la esperanza podemos también fácilmente volvernos depresivas. Ahora, Proverbios 13:12 también dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Entonces, si no tenemos justamente esa esperanza, entonces vamos a estar atormentadas y vamos a sentirnos peor, ¿no? Más crítica va a ser la situación. Perder la esperanza y la fe en las promesas de Dios nos lleva a tener presentimientos y pensamientos incluso terribles. Incluso pensamientos que ni siquiera van a suceder, pero ya tú lo estás pensando, ¿no? Entonces eso te va a entrar en desesperación y así quitamos también nuestros ojos de Dios y ponemos nuestras circunstancias en primer lugar y eso nos deprime más, ¿no? Claro, ¿no? Y hay tantas promesas tan lindas en la Biblia, ¿no? En las que nos podemos aferrar, ¿no? Y esas
eso ya se pierde, ¿no? Si perdemos la esperanza, Así ¿no? es. Y bueno, la desesperación también, ¿no? Porque el apóstol Pablo fue una persona muy honesta, muy sincera, y él pasó tantas tribulaciones, tantos dolores, ¿no? Y él describe con mucha sinceridad su propia desesperación, ¿no? Él, cuando le escribe a los Corintios, le dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, les dice, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Le dice, pero para que no confiásemos en nosotros mismos, sino No en en Dios. Dios que resucita de los muertos, ¿no? Entonces ellos realmente pasaron por unas circunstancias tan terribles, a punto de perder la vida, pero siguieron confiando en Dios y no en sus propias fuerzas, ¿no? Entonces él se sintió muy abrumado y de repente también nosotros vamos a experimentar esas decepciones dolorosas, ¿no? Esas desilusiones, y vamos a tener que lidiar con esa desesperación. Pero recuerda siempre que así como Pablo también lo vivió, hay un Dios poderoso que también te puede ayudar a salir de esas circunstancias. Ujú. También otra cosa que puede suceder es escapar, ¿no? Cuando estamos en medio de la depresión queremos a menudo sentirnos físicamente, nos sentimos exhaustas y queremos, emocionalmente caemos tristes, adormecidas, estamos tensas al relacionarnos con otras personas, ¿no? Y la depresión a menudo está acompañada por pensamientos oscuros y elecciones improductivas que reflejan un fuerte deseo de escapar de las circunstancias dolorosas, ¿no? Queremos que ese dolor pase ya. Decimos cosas como, nada, me va bien, todo está terrible, ahora duermo mucho, muchas se quedan incluso horas viendo películas en la cama, ¿no? Y no quieren Ujú, salir, ¿no? Entonces, ujú, queremos escapar de la situación y de aquellos que están en nuestro entorno. ujú. Que escape mi alma tu cual ave, ¿no? Ujú. Hay un versículo así en la Biblia, Sí. ¿no? Como decís a mi alma que escape del monte cual ave, ¿no? Uno se quiere escapar, ¿no? Bueno, tenemos también en la Biblia la historia del profeta Elías, ¿no? En Primera de Reyes 19. Este profeta fue tremendo, realmente Dios lo usó de una manera maravillosa, con una gran victoria espiritual frente a los profetas de Baal, ¿no? Pero después de eso, de estar en la cima, ¿no? Del éxito, entre comillas, se podría decir, ¿no? En su ministerio, de pronto se va a la otra cima, con C, ¿no? A la cima con S de su depresión, porque se siente amenazado por la reina Jezabel, que le dice, mañana mismo te voy a matar, ¿no? Entonces él se da la vuelta al frente de esta amenaza de muerte, y dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, ¿no? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto, dice, un día de camino, ¿no? Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces vemos de que él anhela la muerte, porque se deprime tanto que él dice, prefiero morir, ¿no? Mm. Prefiero morir, ¿no? Y realmente vemos de que el profeta Elías sufre ese profundo abatimiento, esa Dolor. depresión, ¿no? Y amada mujer, de repente en ese momento tú puedes estar así, en esa misma situación, que estás abatida, estás deprimida, algo te ha sucedido que te ha llevado a escapar. Elías se fue caminando un día hacia el desierto. De repente tú estás caminando no sé hacia dónde, ahí buscando porque ya no tienes esperanza, ¿no? Se sintió amenazado, agotado, deseó morir, se aisló, se escondió en una cueva. Se escondió en una cueva creyendo que era el único profeta que quedaba y perdió toda esperanza, ¿no? Pero Dios quiere mostrarte su amor como se lo mostró a Elías. Porque estando escondido en esa cueva, ¿sabes qué sucedió? Pasó Dios por allí, lo buscó y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Sal fuera. ¿Qué haces ahí, Elías? Sal fuera de la cueva, ¿no? Y Dios te puede estar diciendo de la misma manera, ¿qué haces allí, mi hija amada? Sal de ese hoyo profundo. Sal de ese hoyo profundo. Así que si te encuentras en esa situación, escucha la voz del Señor que te dice, no quiero que estés escondida ahí. Sal de ese hoyo profundo y el Señor te puede ayudar a salir de allí. También lo que vemos es el dolor, ¿no? Y experimentamos en algún momento dolor porque la depresión es a menudo parte del proceso del sufrimiento, ¿no?
casi todas nosotros en algún momento soportamos el proceso de sufrimiento, ¿no? Aún Jesús lloró, dice en Juan 11:35, ¿no? Lloró en la tumba de su mejor amigo, Lázaro, ¿no? Y así como el propio Jesús lloró, nosotros también en algún momento cuando hemos tenido una pérdida hemos pasado ese dolor, ¿no? Y también pasamos otras situaciones como la inseguridad financiera, ¿no? Los problemas de salud. Y a veces los problemas de salud también nos llevan de repente a la situación del personaje que leías, porque a veces pensamos, la mayoría de personas que tienen también enfermedades dicen a veces así, ¿no? Ya, Señor, llévame, ¿no? Piensan de que ya es momento de que se vayan para que ya no soporten más el sufrimiento de esta enfermedad, ¿no? Entonces, y también, bueno, los problemas de relacionamiento, pero creo que el problema de la enfermedad es más fuerte y que es propenso a que tiendas a tener depresión, ¿no? Sí. En ese caso también hay que aferrarnos a Dios, ¿no? Hay que aferrarnos a ese Dios soberano. Y yo sé que es duro cuando uno atraviesa una enfermedad y hay enfermedades que son más complicadas que otras, ¿no? Pero sensibilizándonos y empatizando con las personas que de repente están sufriendo algún tipo de enfermedad en estos momentos, queremos también darte esperanza, ¿no? Queremos que te aferres a Dios, decirte que en las Escrituras hay un Dios que te conoce, hay un Dios que quiere que tú te acerques a Él, hay un Dios que te quiere hablar, ¿no? Aún en medio del dolor, ¿no? Aún en medio del dolor, ¿no? Bueno, en lo personal he pasado por la enfermedad y actualmente estoy pasando por una enfermedad también, ¿no? Y a veces me hago la pregunta, ¿por qué ahora me tocó otra enfermedad? Así, ¿no? Sí, a veces pasa. Pero estoy a la espera a ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, pues, ¿no? También los problemas agobiantes, ¿no? Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Dice Salmo 34:19, ¿no? No estamos libres de sufrir calamidades, ¿no? Las pruebas y los problemas de la vida de la gente son una realidad. Y las personas que, como dice la Biblia, son conforme al corazón de Dios, como el caso del rey David o otros siervos del Señor, ¿no? También sufren, ¿no? También luchan, tienen luchas, ¿no? Con el temor, el enojo, la soledad, la amargura, la confusión, la desesperanza, la desesperación, como David expresa en sus salmos, ¿no? Dios permite que suframos, ¿no? Hay tormentas por las cuales tenemos que atravesar en la vida, ¿no? Pero allí también está Dios, ¿no? Dice, de todas ellas les librará el Señor, ¿no? El apóstol Pablo también frecuentemente habla acerca de la realidad de estos problemas, ¿no? Tú misma también has citado, Pati, hace poco un versículo y aquí hay otro, estamos atribulados, dice, en todo, mas no angustiados. Es un versículo muy bonito porque te dice, ¿no? O sea, la realidad, estás en apuros, pero no estás desesperado, ¿no? Te persiguen, pero no estás desamparado porque el Señor está contigo, ¿no? Derribados, pero no destruidos. Y a veces nos sentimos así, ¿no? Segunda de Corintios 4, del 8 al 9 está este versículo, que de verdad es un aliento para nosotros porque ¿quién no se ha sentido así? ¿Quién no ha estado angustiado? ¿Quién no ha estado en apuros? ¿Quién no ha estado desesperado porque de repente no tienes dinero para ir de un lugar a otro, o para ayudar a tu hijo, a tu familia, a tu hermano, qué sé yo, ¿no? Entonces es un mensaje creo que poderoso. Sí. Si de algo quisiéramos que se queden de este programa, es con ese versículo. Realmente, ¿no? Atribulados, pero no angustiados. Desesperados, pero no perseguidos. Desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿no? Realmente es un pasaje poderoso, ¿no? Y si has aprendido a reír llorando, si tu vida ha sido dura, entrégale esas cargas que tienes al Señor, a los pies de su cruz, ¿no? Queremos contarte también rápidamente la experiencia del apóstol Pablo. Él sufrió por causa de Cristo y estuvo muchas veces en la cárcel. Y desde la cárcel él escribe varias cartas que se llaman las epístolas de la prisión. Y una de esas cartas es Filipenses. Y en Filipenses él escribe cómo cambia la tribulación en gozo. Más en Filipenses, en esa epístola en particular, él menciona la palabra gozo más de 15 o 16 veces, ¿no? Entonces es posible experimentar gozo
no una alegría pasajera, sino gozo cuando confiamos en el Señor, ¿no? También porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Quisiéramos, darte una frase muy significativa que dice, ser fuerte no significa no quebrarse. Ser fuerte es atreverse a pedir ayuda. ¿Qué opinas, Lisa? Sí, creo que ser fuerte también significa que en el momento que estás pasando este problema, te atrevas a pedir ayuda a alguien, ¿no? Porque es mejor que alguien también te pueda escuchar. Claro, es bueno siempre que a la primera persona que le vas a decir tus cosas es a Dios, ¿no? Decirle cómo te sientes, qué es lo que estás pasando, experimentando. Pero también es bueno que otra persona te escuche. A veces estamos tan nubladas cuando sufrimos algún problema, alguna decepción, y perdemos como la brújula, ¿no? Y siempre es bueno que alguien te escuche y que alguien sepa lo que estás pasando, sobre todo nosotras como que somos mujeres, ¿no? Creo que tenemos esa sensibilidad de poder escuchar y también la fortaleza para poder ayudar a otras. Y muchas a veces necesitamos que nos escuchen, ¿no? A veces nos sentimos solas, quizás, y es importante eso, ¿no? Sí, y a veces aún la persona que más te hace reír es la persona que más necesita ser escuchada. Sí, también. Y no lo sabemos, ¿no? También hay casos así, Sí, ¿no? Que y no ves lo personas sabemos. que hablan y carcajean y te cuentan cosas con tanta emoción, pero por dentro están el La dolor, el carga, llanto, ¿no? la La carga, ¿no? carga, ¿no? Y bueno, queremos terminar con un versículo muy precioso que dice así, el Salmo 56:8, pon mis lágrimas en tu redoma, porque Dios no quiere, ¿no?, que nosotros vivamos esa soledad interior y que pasemos una depresión, una tristeza profunda solas. Queremos que sepas que para Dios es importante nuestra sonrisa, para Dios es importante todo lo que nosotros vivimos, nuestra vida, y para Dios es importante nuestras lágrimas, ¿no? Si ustedes han visto esta vasija de barro que tenemos aquí, que hemos tenido durante el programa, con eso queremos ilustrar lo que es una redoma, ¿no? Una redoma era un pequeño frasco, un recipiente ya sea de vidrio o de arcilla, de cerámica, donde se guardaban líquidos preciosos, ¿no? Y el versículo dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué quiere decir, no? Que Dios no desperdicia nuestras lágrimas ni las olvida, ¿no? Que cada una de nuestras lágrimas, mis lágrimas, las lágrimas de Lisa, tus lágrimas, amada mujer, Dios tiene una redoma para cada una de nosotras, donde está guardada cada una de las lágrimas que hemos derramado. Yo no sé de qué tamaño será la redoma de mis lágrimas. Yo creo que a estas alturas de mi vida, de repente es un poquito más grande que esa. No sé cómo será la tuya. Muy grande, muy grande. Ni sabemos cómo es la tuya. Pero lo importante es de que te quedes con esta gran verdad espiritual, que Dios valora nuestras lágrimas, no las desperdicia ni las olvida, porque es como si cada lágrima fuera recogida y guardada cuidadosamente por Él. Eso quiere decir que Dios se preocupa profundamente por nuestro sufrimiento personal. Esta es una verdad espiritual que está realmente plasmada y revelada en las Escrituras. ¿Qué te parece, Lisa? Es lindo saber el simbolismo, ¿no?, de lo que representa aquello que el Señor nos dice en su palabra, ¿no?, que Él no se olvida de esas lágrimas nuestras, ¿no?, y que está con nosotros en todo tiempo. Y yo también lo he experimentado, ¿no? En ese tiempo que estoy lejos de mi mamá, porque mi mamá no está en mi casa y estoy sola, yo me acuerdo que yo tenía una plantita que no tenía, era una orquídea y ya no tenía hojas. Y yo me preocupaba, ¿pero por qué no salen las hojas? Y me decían, ten paciencia, ten paciencia. Entonces dejé la planta a un lado y ha pasado casi 3 años y salió
la plantita al final de cuentas. Entonces yo decía, esas son muestras de que el Señor también está conmigo, ¿no? Entonces, incluso hasta la plantita, aunque pequeña sea, tú ves que hay un significado de parte de Dios, ¿no? Que no está sola y que Él siempre muestra su bondad, ¿no? Entonces yo creo, amigas, que estas palabras ojalá se queden en tu corazón, y también les invitamos a que compartan sus experiencias a través de Televida PL, claro, y puedan también escribirnos, y con gusto también podemos estar respondiendo sus preguntas y aquello que necesiten, ¿no? Y vamos a tener más programas aún para poder compartir. Bueno, Patti está al mando del programa y ella va a compartir aún muchos más programas que te puedan interesar, y nada, estamos aquí para siempre ayudar. Y queremos seguir contando contigo, por supuesto. Gracias, sí, gracias. Queremos seguir contando con Liz. Bueno, entonces eso ha sido lo que teníamos preparado para ustedes, y no se olviden de orar de esta forma. Cuando sientas esa tristeza profunda, hay salida para la depresión. Ahora sí, Dios mío, pon mis lágrimas en tu redor. Y recuerda todas esas promesas preciosas que Dios tiene en la Biblia para ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Nos vemos.